Como le decía, en la PIH piden 400 stocks. 400 stocks. Y en la CAT pedían 50.000 stocks. Entonces son viscosidades bastante distantes, ¿no? Pero después, la PIH de 2011 al 2016 cambia su misma especificación, en la cual ya no te pide 400 stock, perdón, exacto, ya no te pide 400, sino te pide 1860. Te pide 1860 stocks de viscosidad. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí, o lo que hay que entender, que con el paso del tiempo, cada fabricante está incrementando sus valores de viscosidad de la grasa para que ésta puedan proteger la película de lubricante, para que pueda la película de lubricante no romperse y puedan proteger el componente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. Están incrementando las especificaciones de viscosidad mayormente. Ahora, sabiendo esto de aquí, debemos nosotros entender cómo funciona el contacto metal-metal en un engranaje, ¿no? El contacto metal-metal en un engranaje funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos partes de un engranaje en las cuales tenemos el adendum, que es del punto del círculo primitivo, donde está el punto 3, hacia abajo. Y el dedendum, que es del punto primitivo, del círculo primitivo, hacia arriba. Entonces, en el punto número 3 es donde ocurre el mayor esfuerzo o contacto de Hertz. Es donde tu prueba de 4 bolas por soldadura llega a ser importante, ¿no? Entonces, si tú tienes una prueba de soldaduras de 800, que es el máximo que se puede reportar, entonces esos 800 trabajan aquí, en este punto, en el contacto por rodadura, donde hay el mayor esfuerzo de contacto de Hertz. Y el otro parámetro que se mide en la prueba de 4 bolas es el parámetro de desgaste. Entonces el parámetro de desgaste medido en milímetros de desgaste, ese dato es importante cuando el engranaje está trabajando en esta zona de deslizamiento, donde existe o se debe proteger la película, se debe proteger el engranaje por la lubricación límite o la lubricación mixta. Y en el punto 3, que es el esfuerzo de contacto de Hertz, aquí existe la lubricación elastohidrodinámica. La lubricación elastohidrodinámica es una lubricación en la cual tienes la mayor presión posible del sistema y tienes una película muy diminuta protegiendo o separando el componente metal-metal. Entonces aquí, en este punto número 3, ocurre lubricación elastohidrodinámica, ocurre rodadura pura, ocurre el mayor esfuerzo de contacto de Hertz. Todos esos parámetros ocurren en el punto 3. Ahora, ¿por qué es bueno entender cómo funciona un engranaje? Debido a que cuando nosotros vayamos a hacer una inspección al engranaje, conocer si el desgaste que hay allí o el modo de falla que hay dentro de la cara del engranaje pertenece, o la lubricación tiene algo que ver ahí, o la lubricación pudo haber sido buena o mala, tiene alguna responsabilidad sobre ese modo de falla que ocurre en este punto, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el mito? Hay un mito siempre que se dice, ¿no? Cuando hay pitting dentro de un engranaje, lo primero que le echen la culpa es al lubricante. Lo primero. Pero eso no es así, porque muchos modos de falla no tienen que ver para nada el lubricante. Para nada el lubricante. Si se rompe un diente de engranaje, ¿es por lubricante? No es por lubricante.
según el manual de Machinery Failure Analysis and Troubleshooting, la tercera edición, te indica lo siguiente, ¿no? La fractura por esfuerzo o sobrecarga, perdón, es básicamente por sobrecarga a través de un desalineamiento. Entonces no es la fractura por culpa del engranaje, perdón, por culpa del lubricante. Otro, la fractura por fatiga, por movimientos repetitivos, es consecuencia de una mala lubricación o de una mala calidad de lubricante, tampoco, sino que esto ocurra por problemas de manufactura, problemas de fabricación. ¿Qué más? Por cargas cíclicas frecuentes, por diseño a la fatiga erróneo. Entonces, tampoco pertenece a una causa o a un modo de falla derivado de una mala selección de lubricante. El cracking. El cracking son esfuerzos concentrados que existen al momento de fabricar el componente. Esos esfuerzos no fueron aliviados y por eso ocurre desprendimiento o rajaduras del engranaje. Entonces, estos modos de falla como el cracking son consecuencias de una mala lubricación, tampoco, son problemas de la fabricación del engranaje. El pitting inicial. El pitting inicial tampoco es problema de la lubricación, pero en muchos casos cuando se ha hecho pruebas dentro de campo, ven pitting, allá el lubricante es el culpable. Ven spalling, es responsable el lubricante. Entonces cuando eso no es así. Entonces, ¿qué tipo de modo de falla sí va relacionado con la selección, cantidad, calidad o contaminación del lubricante? Son el desgaste, llámese adhesivo, corrosivo, el scuffing. Ahorita vamos a ver qué es el scuffing, porque el scuffing tiene que ver bastante con engranajes abiertos de palas. El scoring, que actualmente el scoring en la norma nueva del 1010, el ACMA 1010, ya incluyen el scoring dentro de un modo de falla del scuffing, ¿no? La corrosión también es un problema de la viscosidad, mala viscosidad del lubricante, o de la calidad del lubricante, o de la contaminación del lubricante. Porque el lubricante puede tener en su interior un porcentaje de agua, ¿no? Entonces esto puede generar corrosión dentro de los dientes del engranaje. Ahora, hasta la deformación plástica no tiene responsabilidad del lubricante, no son problemas de manufactura, pero sí la deformación caliente. La deformación caliente sí tiene la responsabilidad de la lubricación, debido a que la cantidad no ha sido la precisa, se calentó el componente y pudo deformarse de manera con flujo caliente, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Este cuadro hay que tener en cuenta. Estos son los modos de falla en los cuales el lubricante está involucrado y no todo lo que aparece dentro de tu lubricante, ¿no? Entonces, son uno de los puntos que hay que tomar en consideración para poder evaluar un lubricante cuando están haciendo las pruebas del lubricante, ¿no? Ahora, la norma también nos dice lo siguiente. La norma nos dice, mira, puedes usar componente asfáltico, puedes usar aceite, puedes usar compound y puedes usar grasa. Pero en caso de que uses grasa, y la grasa tenga una viscosidad bastante baja, tú puedes usar un producto llamado running compound. Running compound es básicamente un compuesto de puesta en marcha. Este compuesto de puesta en marcha es un lubricante que tiene particularidades un poco abrasivas. ¿Qué es lo que hace este tipo de running compound o compuesto de puesta en marcha? Hace de que disminuye la rugosidad superficial del componente. Entonces te disminuye la rugosidad superficial básicamente para que el lubricante tipo grasa de baja viscosidad pueda usarse en este componente, ¿no? Estamos hablando, ojo, de engranajes abiertos. Ahora, si ven la imagen aquí,
del engranaje de Hoyt 7495, aquí ven que tiene una especie de escamas, ¿no? Tiene una especie de escamas. Esas escamas se llaman acabado Burr. El acabado Burr es el acabado que termina después de de haberlo fabricado, ¿no? Son los detalles, digamos, del mecanismo de fabricación. Son esos detalles como cuando uno usa un torno y le da su acabado, y si la broca no está bien afilada, termina con detalles de la misma manufactura, ¿no? Y esto de aquí pueden ser bastante alto, la rugosidad superficial, que pueden causar esfuerzo de Hertz, y el esfuerzo de Hertz hace de que ocasionan pitting. Entonces, para evitar de que existan los pittings iniciales, tú puedes hacer o dos cosas: o puedes subirle la viscosidad a tu grasa o a tu lubricante, o el acabado superficial disminuirle la rugosidad superficial. Entonces, al reducir la rugosidad superficial, el espesor específico de lambda va a ser mucho mayor. Y si es mucho mayor, entonces va a evitar el contacto metal-metal, ¿no? Entonces, el uso de running compound se usa siempre y cuando vas a usar un lubricante de una viscosidad baja, para ayudar a que este lubricante pueda resistir el contacto metal-metal, ¿no? Por reducción de rugosidad superficial. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen son la cara del engranaje, en la cual ya sufrió un asentamiento. Quiere decir que la rugosidad generada por la fabricación ya se ha ido borrando. Entonces, esto no es una falla. Muchos dicen: no, mira, se ha desgastado el engranaje. Tu lubricante no está bueno. No se ha desgastado. Esto de aquí es una consecuencia normal de que tu componente está trabajando. Es más, este tipo de acabados es la que uno se debería esperar si tienes un buen lubricante. ¿Por qué? Porque no ocurren modos de falla tipo scuffing. Y si apareciera algún tipo de pittings, tampoco es responsabilidad del lubricante, sino que ha habido sobreesfuerzo en algunos puntos debido a que ha tenido imperfecciones la cara del engranaje, ¿no? Entonces, este es un detalle de asentamiento a 3000 horas. A simple vista está asentando bien. Está asentando muy bien la cara del engranaje con la otra cara del engranaje, y se está desgastando de una manera pareja. Ahora, ¿qué es pitting y qué es scuffing? Porque ya lo mencioné y seguramente por ahí tienen algunas dudas, ¿no? El pitting es, como le dije, es resultado de un sobreesfuerzo de Hertz. Cuando tú haces un sobreesfuerzo en un punto, que normalmente se da donde, ya lo vimos anteriormente, aquí, ¿no? En el punto 3. Esfuerzo de contacto de Hertz. Entonces, allí en ese punto puede ocurrir estos tipos de fallas. Estos tipos de fallas llamados pitting. ¿Por qué? Porque se acumula el esfuerzo y no hay película lubricante en el mercado que pueda evitarte que haya un pitting. No existe. No existe marca, no existe tecnología que pueda evitarte que esto ocurra. ¿Qué puede evitar que esto ocurra? Tener la superficie completamente plana, sin acabados de fabricación de Burr y sin, digamos, protuberancias o, claro, protuberancias mayor que todo, que hagan que en ese punto se concentre mucho más esfuerzo, ¿no? Entonces, el pitting sí o sí ocurre cuando hay ese tipo de características, cuando hay mal acabado del engranaje, cuando hay protuberancias, cuando está desalineado los ejes, ocurre el pitting, pero no es por culpa del lubricante. Como le dije, el lubricante, ningún tipo de lubricante, ni la más alta tecnología puede prevenir que esto ocurra cuando ya tienes otros tipos de factores que lo ocasionan, ¿no? Entonces, ¿qué es el scuffing? Ya vamos a ver en la parte de aquel costado, en la imagen.
El scuffing es una adhesión severa que provoca la transferencia metal-metal. En este punto, el scuffing sí es resultado de una mala selección de lubricante, de una mala calidad de lubricante, de un mal seteo de tu sistema centralizado de lubricación, poco lubricante quizá, etcétera, ¿no? O de una mala selección de la viscosidad del lubricante. Entonces el scuffing sí es un modo de falla que pertenece o es responsabilidad del lubricante. Entonces, nosotros como técnicos, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar qué tipo de modo de falla encuentras en tu engranaje abierto para que puedas identificar qué pertenece a un mal lubricante o responsabilidad del lubricante y qué no, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si medimos, por ejemplo, medimos acá, este es la cresta y acá es el valle. Vamos a ponerle otro color. Esta es la cresta y este es el valle. Y acá abajo este es el valle. Este es el ancho de la pared de la cara del engranaje. Entonces tenemos la parte del centro que está bien identificada todo aquí. Esta parte del centro es la del círculo primitivo. En esta zona es que ocurre mayormente pitting, en esta zona. Entonces, vemos aquí, en esta zona no hay ninguna aparición de un pitting. ¿Dónde está la aparición del pitting? En la parte de arriba. Aquí está el pitting. En la zona de deslizamiento. Entonces, ya identificamos que esto no es un pitting, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está en la zona donde ocurren los pittings. Está en la zona de deslizamiento, donde la película lubricante debería proteger, la viscosidad de la película lubricante debería proteger este tipo de desgaste. Ahora, como no se ve bien la foto, no podemos identificar si es que es un desgaste adhesivo o no. No podemos identificarlo, pero posiblemente puede ser que sí. Entonces, nosotros tenemos que conocer básicamente cómo se ve un pitting y cómo se ve un scuffing. Y esto es así, ¿no? El pitting se ve de esta manera y el scuffing se ve de esta manera. El scuffing se ve como si se hubiera desgarrado algo o como si hubiera micro soldadura dentro de la pared del engranaje. Entonces acá podemos dudar. ¿Por qué? Porque no tenemos a ciencia cierta, no tenemos la foto mucha más clara, ¿no? Pero lo que sí tenemos aquí, o sí lo podemos ver, es que hay mucho óxido, ¿no? Quiere decir que está ingresando contaminante, en este caso agua, o también puede ser que el disolvente del lubricante no tenga compatibilidad con el engranaje y sea corrosivo, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Veamos la siguiente imagen. Aquí, ¿no? Ahora vamos a ver aquí. De nuevo vamos a dibujar el cuadro. En la parte de acá al centro es donde está el círculo primitivo, donde existe la mayor concentración de esfuerzo de Hertz. Aquí ocurren los pitting, ¿cierto? Aquí ocurren los pitting. Y como vemos, hay pitting acá. Efectivamente hay pitting. Pero estos pitting de alguna manera ya se están borrando. Entonces, evitar de que esto ocurra es imposible. Ningún lubricante puede hacerlo. Pero evitar de que esto sea un pitting progresivo sí puede hacerlo el lubricante. Porque finalmente la función del lubricante cuando ya existe un pitting es que poco a poco el lubricante homogenice las asperezas de tal manera que los esfuerzos nuevamente se vuelvan a distribuir y no vuelva a ocurrir o no vuelva a agrandarse este tipo de pitting y comportarse como un macro pitting, ¿no? Entonces eso sí es responsabilidad del lubricante, de evitar de que el pitting crezca y se vuelva en un macro pitting, ¿no? Entonces en este caso sí es pitting, pero el lubricante ha actuado bien de tal manera de que
se nota que está desapareciendo poco a poco el pitting, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí podemos ver que sí está en el punto del círculo primitivo, entonces sí puede ser un pitting, pero nos falta ver qué tipo de configuración visual tiene, ¿no? Si tiene microsoldadura o tiene características de una... ¿cómo es el pitting, no? Tiene características como si estuviera una pared rota, ¿no? O una placa rota, ¿no? Entonces habría que identificar con fotografías mucho más exactas, ¿no? O visualmente para saberlo. Entonces, ¿qué hemos visto básicamente ahorita? Que la tendencia de los engranajes abiertos tiende, los OEM, los fabricantes de engranajes abiertos, tienden a subir la variable de viscosidad. Entonces, en este caso, como dice el libro Lubrication and Lubricant Selection, el OpenGer puede tener este tipo de viscosidad de 100 a 50.000 centistokes. Es el componente lubricado que mayor viscosidad debería de contener dentro de su selección de lubricante.